Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 100 preguntas de ciencia. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para contestar. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál de estos gases es el más abundante en nuestra atmósfera? ¿Hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno o neón? El nitrógeno. Pregunta número 2. ¿Cuál es la galaxia más cercana a la Vía Láctea? ¿Enana de Sagitario, Gran Nube de Magallanes, Andrómeda o Enana del Can Mayor? Andrómeda. Pregunta número 3. Einstein es el autor de la teoría de la evolución. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 4. ¿De qué material están hechos los colmillos del elefante? ¿Cuero, mármol, marfil o yeso? De marfil. Pregunta número 5. ¿Qué cohete llevó al hombre a la luna? ¿Proton, Falcon 9, Atlas o Saturno 5? El Saturno 5. Pregunta número 6. Las tortugas son animales ovíparos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 7. ¿Qué objeto genera mayor fuerza de gravedad? ¿La Tierra o el Sol? El Sol. Pregunta número 8. ¿A quién se considera el padre de la química moderna? ¿Antoine Lavoisier, John Dalton, Robert Boyle o Ernest Rutherford? Antoine Lavoisier. Pregunta número 9. La aracnofobia es el temor ¿a qué cosa? ¿Arañas, ácaros, árboles o arcos? A las arañas. Pregunta número 10. ¿Cuál de estos elementos fue descubierto por Marie Curie? ¿Samario, radio, copernicio o curio? El radio. Pregunta número 11. ¿Cuál de estas ciencias se ocupa del estudio de la materia y la energía? ¿Física, biología, geología o astronomía? La física. Pregunta número 12.
es el desarrollador de la corriente alterna? ¿Michael Faraday, Nikola Tesla, Thomas Edison o Alessandro Volta? Nikola Tesla. Pregunta número 13. ¿Con qué respira una ballena? ¿Pulmones o branquias? Con pulmones. Pregunta número 14. ¿Qué objeto se muestra en la foto? ¿Cometa, planeta, agujero negro o cuásar? Un cuásar. Pregunta número 15. ¿Qué tipo de vegetal es el tomate? ¿Una hortaliza, una verdura, una fruta o una legumbre? Una fruta. Pregunta número 16. ¿Qué nombre reciben los elementos situados en la columna más a la derecha de la tabla periódica? ¿Gases nobles, no metales, haluros o minerales? Gases nobles. Pregunta número 17. ¿Cómo se llama el componente mínimo que forma a los seres vivos? ¿Tejido, célula, partícula o bacteria? La célula. Pregunta número 18. ¿Cuál de estas estructuras de la célula es la encargada de producir energía? ¿Lisosomas, mitocondria, membrana o núcleo? La mitocondria. Pregunta número 19. ¿Dónde nació Isaac Newton? ¿Estados Unidos, Francia, Austria o Reino Unido? En el Reino Unido. Pregunta número 20. ¿En qué año se lanzó la Estación Espacial Internacional? ¿1969, 1998, 2001 o 2010? En 1998. Pregunta número 21. ¿Qué rama de la ciencia se encarga del estudio del agua? ¿Limnología, geología, hidrología o demografía? La hidrología. Pregunta número 22. ¿Cómo se llama la fuerza física que la Tierra ejerce sobre los cuerpos hacia su centro? ¿Gravedad, rozamiento, pendiente o normal? Gravedad. Pregunta número 23. ¿Dónde se localiza la información genética en las células? ¿Citoplasma, membrana, núcleo o lisosoma?
En el núcleo. Pregunta número 24. ¿Cuál es la velocidad aproximada a la que viaja la luz? 30.000 km por hora, 300.000 km por segundo, 300.000 metros por segundo o 3 millones de metros por segundo. $300.000 km por segundo. Pregunta número 25. ¿Qué animal posee los ojos más grandes, de aproximadamente 38 centímetros? ¿Ballena azul, lemur, jirafa o calamar gigante? El calamar gigante. Pregunta número 26. ¿Cómo se llama la teoría que establece que todos los organismos descendemos del mismo ancestro? ¿Estructuralismo, darwinismo, gradualismo o creacionismo? Darwinismo. Pregunta número 27. ¿Qué filósofo griego empleó por primera vez el término átomo? ¿Aristóteles, Parménides, Heráclito o Demócrito? Demócrito. Pregunta número 28. ¿Cuál es el elemento más abundante del núcleo terrestre? ¿Hidrógeno, hierro, carbono o plutonio? El hierro. Pregunta número 29. ¿En qué especie de arañas la hembra se come el macho después del apareamiento? ¿Reclusa parda, araña de sótano, tarántula o viuda negra? La viuda negra. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 30. ¿Cuáles son los objetos más luminosos del universo conocido? ¿Cuásares, agujeros negros, púlsares o estrellas de neutrones? Los cuásares. Pregunta número 31. ¿Cuál es el campo de estudio de la ficología? ¿Volcanes, espacio profundo, algas o rocas? Algas. Pregunta número 32. ¿Quién es el inventor del pararrayos? ¿Thomas Edison, Benjamin Franklin, George Westinghouse o Henry Ford? Benjamin Franklin. Pregunta número 33. ¿Dónde nació Thomas Edison? ¿Estados Unidos, Escocia, Alemania o Suiza? En Estados Unidos. Pregunta número 34. ¿Quién es este científico? ¿Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno o Henry Becquerel?
Galileo Galilei. Pregunta número 35. ¿Quién es conocido como el padre de la geometría? ¿Pitágoras, Eratóstenes, Arquímedes o Euclides? Euclides. Pregunta número 36. ¿En qué año se empleó por primera vez una vacuna? ¿1492, 1681, 1796 o 1853? En 1796. Pregunta número 37. ¿Cuál es el animal más grande en la Tierra? ¿Elefante, rinoceronte, ballena azul u orca? La ballena azul. Pregunta número 38. ¿En qué galaxia se encuentra nuestro planeta? ¿Andrómeda, galaxia del Triángulo, Vía Láctea o galaxia del Ojo Negro? En la Vía Láctea. Pregunta número 39. ¿Cómo se llaman las partículas subatómicas con carga eléctrica negativa? ¿Electrones, neutrones, protones o negatrones? Electrones. Pregunta número 40. ¿Cuál es el órgano del cuerpo humano que consume más energía? ¿Hígado, intestino, piel o cerebro? El cerebro. Pregunta número 41. ¿Qué tipo de célula es la de la imagen? ¿Animal o vegetal? Animal. Pregunta número 42. ¿Qué objeto se muestra en la foto? ¿Agujero negro, cuásar, galaxia o estrella? Un agujero negro. Pregunta número 43. Las aves son descendientes directos de los dinosaurios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 44. ¿Por qué invento se hizo famoso Alfred Nobel? ¿Penicilina, dinamita, aspirina o bomba atómica? Dinamita. Pregunta número 45. ¿Qué forma describe la órbita de la Tierra alrededor del Sol? ¿Círculo, hipérbola, parábola o elíptica? Elíptica. Pregunta número 46.
¿Qué tipo de dieta poseen los humanos? ¿Carnívoros, omnívoros, herbívoros o vegetarianos? Omnívoros. Pregunta número 47. ¿Cuál es la fórmula química del agua? CH4, NH3, CO2 o H2O. H2O. Pregunta número 48. ¿Qué edad aproximada tiene el planeta Tierra? ¿1500 años, 250.000 años, 1.500 millones de años o 4.500 millones de años? $4.500 millones de años. Pregunta número 49. ¿Quién inventó el telégrafo? ¿James Watt, Alexander Graham Bell, Thomas Edison o Samuel Morse? Samuel Morse. Pregunta número 50. ¿Cuál es la unidad constitutiva de las proteínas? ¿Aminoácidos, calorías, almidón o grasas saturadas? Aminoácidos. Pregunta número 51. ¿Quién es este científico? ¿Erwin Schrödinger, Charles Darwin, Werner Heisenberg o Isaac Newton? Isaac Newton. Pregunta número 52. ¿Cuál es el nombre de la molécula que sirve como fuente de energía en las células? ¿ARN, ATP, creatina o taurina? ATP. Pregunta número 53. ¿Cuánto dura aproximadamente el embarazo en los humanos? ¿32 semanas, 35 semanas, 40 semanas o 44 semanas? «40 semanas». Pregunta número 54. ¿Qué científico demostró que el universo se encuentra en expansión? ¿Albert Einstein, Isaac Newton, Edwin Hubble o Tycho Brahe? Edwin Hubble. Pregunta número 55. ¿Cuánto es el porcentaje promedio de agua en un adulto humano? ¿50%, 60%, 70% u 80%? ¿60%? Pregunta número 56. ¿Cuál es la capa terrestre más externa de la Tierra? ¿Litosfera, mesósfera, troposfera o astenosfera? La litosfera. Pregunta número 57. ¿Cuál es la edad del universo? ¿16.000 años,
150 millones de años, 14.500 millones de años o 25.000 millones de años. $14.500 millones de años. Pregunta número 58. ¿Dónde nació Marie Curie? ¿En Francia, en Italia, en Polonia o en Rusia? En Polonia. Pregunta número 59. Las liebres son animales ovíparos. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 60. ¿Qué sustancia tiene la característica de tener un estado sólido menos denso que su estado líquido? ¿El mercurio, el petróleo, la silicona o el agua? El agua. Pregunta número 61. ¿Cómo se llama el proceso a partir del cual las plantas transforman la energía solar en energía química? ¿Quimiosis, autoabsorción, ósmosis o fotosíntesis? Fotosíntesis. Pregunta número 62. ¿Qué se puede ver en esta imagen? ¿Una nebulosa, una enana blanca, un cuásar o un magnetar? Una nebulosa. Pregunta número 63. Una parte del núcleo de la Tierra se encuentra en estado líquido. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 64. ¿A qué mineral compuesto de sílice corresponde la imagen? ¿Omilita, jedrita, cuarzo o topacio? Cuarzo. Pregunta número 65. ¿Qué animal extinto puede verse en la imagen? ¿Cuaga, colobo rojo, dodó o alce irlandés? Un dodó. Pregunta número 66. ¿Cómo se llama el proceso por el que una célula se divide para formar dos células hijas? ¿Meiosis, repartición, segregación o mitosis? Mitosis. Pregunta número 67. El oído es indispensable para mantener el equilibrio. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 68. ¿Cuál es el cero absoluto, la temperatura más baja que se puede alcanzar?
Menos 273,15 grados Celsius, menos 250 grados Celsius, menos 153,15 grados Celsius o menos 25 grados Celsius. Menos 273,15 grados Celsius. Pregunta número 69. ¿Qué científico propuso las tres leyes del movimiento? ¿Isaac Newton, Nicolás Copérnico, John Locke o Robert Hooke? Isaac Newton. Pregunta número 70. El Tyrannosaurus Rex fue el dinosaurio más grande que existió. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 71. ¿Cuál es el elemento menos denso de la tabla periódica? ¿Helio, mercurio, hidrógeno o argón? El hidrógeno. Pregunta número 72. ¿Cuál fue el primer satélite con capacidad para transmitir señales de teléfono y televisión? ¿Sputnik, Telstar, Explorer 1 o Asterix? El Telstar. Pregunta número 73. ¿Son los peces vertebrados o invertebrados? Vertebrados. Psst, psst. Un momento. Si estás disfrutando de estos desafíos, te invito a suscribirte al Faro de Alejandría. Allí encontrarás trivias similares en un formato distinto y dinámico, sin opciones. Estoy seguro que va a gustarte. En la descripción encontrarás el link para visitarlo. ¡Continuemos! Pregunta número 74. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? ¿Júpiter, Venus, la Tierra o Mercurio? Mercurio. Pregunta número 75. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano? ¿15 pares, 23 pares, 29 pares o 35 pares? ¡23 pares! Pregunta número 76. ¿A quién se considera el primer científico experimental? ¿Aristóteles, Isaac Newton, Galileo Galilei o René Descartes? A Galileo Galilei. Pregunta número 77. ¿Cómo se denomina la energía producida por el viento? ¿Energía hidráulica, energía eólica, energía hídrica o energía térmica? Energía eólica. Pregunta número 78. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? ¿Hidrógeno, potasio, cloro u oro? El hidrógeno.
Pregunta número 79. ¿Qué animal es capaz de producir el sonido más fuerte? ¿La ballena jorobada, el grillo, el elefante o el mono aullador? La ballena jorobada. Pregunta número 80. ¿Qué rama de la física se dedica a estudiar las causas del movimiento? ¿Acústica, cinemática, dinámica o estática? La dinámica. Pregunta número 81. ¿El electrón posee carga positiva? ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 82. ¿Las ranas son animales de sangre fría o sangre caliente? De sangre fría. Pregunta número 83. ¿Quién creó la tabla periódica de los elementos? ¿Dmitri Mendeleev, John Dalton, Henry Moseley o Joseph Thomson? Dmitri Mendeleev. Pregunta número 84. ¿Qué enfermedad genera la inflamación de las membranas que rodean el cerebro? ¿Meningitis, faringitis, otitis o gingivitis? La meningitis. Pregunta número 85. ¿Qué luna de Júpiter está cubierta de hielo y agua? ¿Silene, Calisto, Carpo o Europa? Europa. Pregunta número 86. ¿Qué animal posee el periodo de gestación más largo? ¿El ser humano, el cachalote, el elefante o el caballo? El elefante. Pregunta número 87. ¿Cuál es el planeta de la foto? ¿Saturno, Júpiter, Urano o Neptuno? Júpiter. Pregunta número 88. ¿Quién es este científico? ¿Alexander Fleming, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler o Benjamin Franklin? Nicolás Copérnico. Pregunta número 89. ¿Cuál es el nombre de la sustancia que le da la pigmentación a la piel y al cabello? ¿Topacio, melanina, tinte o clorita? Melanina. Pregunta número 90. ¿Dónde nació Stephen Hawking? ¿En Sudáfrica, en Estados Unidos, en Bélgica o en el Reino Unido?
en el Reino Unido? Pregunta número 91. ¿Qué científico descubrió las reglas de la herencia genética? ¿Gregor Mendel, Carlos Linneo, Dmitri Mendeleev o Robert Hooke? Gregor Mendel. Pregunta número 92. ¿Cuál es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos? ¿Trigonometría, álgebra, aritmética o matriz? La trigonometría. Pregunta número 93. ¿De qué sustancia están hechas las uñas? ¿Tinina, guanina, citosina o queratina? De queratina. Pregunta número 94. ¿Cuál es el planeta más pequeño del sistema solar? ¿Neptuno, Venus, Marte o Mercurio? Mercurio. Pregunta número 95. ¿Quién es este científico? ¿Michael Faraday, Carl Sagan, James Watson o Stephen Hawking? Carl Sagan. Pregunta número 96. ¿Cuál es el animal terrestre más grande? ¿Hipopótamo, cocodrilo, elefante africano o rinoceronte? El elefante africano. Pregunta número 97. ¿Cómo se denomina el sistema constituido por los seres vivos y el medio natural en el que viven? ¿Fauna, duna, flora o ecosistema? Ecosistema. Pregunta número 98. ¿Cómo se llama el centro de un átomo? ¿Fotón, núcleo, síntesis o quark? Núcleo. Pregunta número 99. ¿Cuáles son los principales metales en el núcleo de la Tierra? ¿Galio y aluminio, estaño y oro, cobre y tecnecio o hierro y níquel? Hierro y níquel. Pregunta bonus. Y por último, ¿qué planeta es conocido como el planeta rojo? ¿Marte, Júpiter, Venus o Mercurio? Ya lo sabes, si conoces la respuesta, escríbela debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.